Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hola, les doy la más cordial bienvenida a este documental de una de las más importantes obras de la poesía en español. En 1922, César Vallejo publicó el poemario Trilce, que ya desde su nombre marcó una renovación total de la estética poética en nuestro idioma. En su momento fue un libro incomprendido, sin embargo, hasta hoy sigue siendo un libro de vanguardia que nos sorprende todo el tiempo. En este documental nos adentraremos en la complejidad de su poesía, explorando su estilo innovador y experimental, y su capacidad de capturar el dolor, la soledad y la condición humana en palabras. Estoy en el Parque César Vallejo de Jesús María y desde aquí comenzaremos esta aventura. Soy Catherine Saldaña y el Grupo 3 les presenta Trilce, el documental. César Vallejo creó una obra de arte que rompió con todo lo hecho antes en lengua española. Trilce, un poemario sumamente original. Esta obra supone un puente entre el modernismo y el vanguardismo y se considera una de las piezas fundamentales de la poesía universal. A lo largo de este documental profundizaremos en la vida de Vallejo, en los matices y simbolismos de su obra Trilce, tratando de descubrir los secretos que la convierten en una obra maestra. Nos sumergiremos en la intensidad, la complejidad y la profundidad de la obra de uno de los más grandes exponentes de la literatura latinoamericana. César Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo del año 1892 en Santiago de Chuco, ubicado en La Libertad, Perú. Sus padres fueron María de los Santos Mendoza y Francisco de Paula Vallejo Benítez, ambos hijos de sacerdotes gallegos y mujeres indígenas chimú. Estudió la primaria en el Centro Escolar número 271, ubicado en el pueblo donde nació, y la secundaria la realizó en el Centro Nacional San Nicolás de Huamachuco. Estudió medicina en la ciudad de Trujillo en el año 1913, pero luego desistió e inició la carrera de letras en la misma universidad, graduándose en 1915 con la tesis El romanticismo en la poesía castellana, publicando en la revista Cultura Infantil sus primeros versos. En 1918, debido a un engaño amoroso, viajó a Lima. Allí fue cuando publicó Los Heraldos Negros. En esta época también dictaba clases en la institución Nuestra Señora de Guadalupe. Fue detenido junto a sus hermanos debido a que lo involucraron en hechos violentos. Luego de casi 4 meses, fue liberado porque se demostró su inocencia. En ese episodio, el poeta cursó estudios de letras y filosofías en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Después de agonizar en la Clínica Arago, ubicada en París, falleció el 15 de abril de 1938. Hoy en día sus restos descansan en el cementerio de Montrouge. César Vallejo tuvo una breve pero significativa participación en el llamado Grupo Norte, un colectivo de intelectuales y artistas peruanos que surgió a principios del siglo XX, en la ciudad de Trujillo. Vallejo, quien por entonces vivía en Lima y trabajaba como periodista, se unió al grupo en 1927, durante una visita a su tierra natal. Aunque su estancia fue corta, Vallejo dejó huella en el Grupo Norte con sus ideas vanguardistas y su poesía innovadora. Durante su estancia en París, Vallejo vivió la pobreza, la tristeza, la alegría y la búsqueda de una utopía literaria. En medio de las extravagancias de la década de 1920, que buscaban olvidar los horrores de la Gran Guerra. La llegada de Vallejo a Francia se produjo en un contexto particular. Tenía libertad condicional, pero su juicio aún estaba pendiente. Decidió irse de Perú para siempre.
después de recibir salarios atrasados del Ministerio de Educación. Viajó en tercera clase a bordo del vapor La Oroya, cruzó el Atlántico y se detuvo en Nueva York antes de llegar al puerto de La Rochelle. El 13 de octubre de 1923, Vallejo llegó a la capital francesa y se presentó en la embajada peruana. En ese momento, París estaba inmersa en la extravagancia de la era del jazz, la vanguardia artística, el cosmopolitismo de las migraciones y el intento de olvidar los horrores de la Primera Guerra Mundial a través de la fiesta y la excentricidad. Como lo describió Hemingway, París era una fiesta. Sin embargo, Vallejo se sintió más identificado con los parisinos comunes, alejados de las extravagancias de la época y preocupados por los asuntos humanos. Trilce es el poemario más importante y conocido del poeta peruano César Vallejo y está considerado, merced a sus audacias lexicográficas y sintácticas, como una obra capital de la poesía universal moderna y obra cumbre de la vanguardia poética en lengua española. La obra pasó casi inadvertida, incomprendida y aún vilipendiada. Luis Alberto Sánchez, recordando esos días, escribió: Trilce fue una isla incógnita y repudiada. Orrego y yo nos hicimos el harakiri crítico al amparar eso que los viejos llamaban irritados disparate y los jóvenes pose. Sin embargo, el aludido comentario que hizo en su momento Sánchez fue más que de halago, de incomprensión. Y he aquí ahora a un poeta brujo, a un poeta con cuyo libro luchó en vano, pues cada línea me desorienta más. Cada página aumenta mi asombro. ¿Por qué ha escrito Trilce Vallejo? El mismo Vallejo comentó al respecto en carta enviada a Orrego y citada por su amigo José Carlos Mariátegui. El libro ha nacido en el mayor vacío. Soy responsable de él. Asumo toda responsabilidad de su estética. Hoy, y más que nunca quizás, siento gravitar sobre mí una hasta ahora desconocida obligación sacratísima de hombre y de artista, la de ser libre. Si no he de ser libre hoy, no lo seré jamás. Siento que gana el arco de mi frente con su más imperativa curva de heroicidad. Me doy en la forma más libre que puedo, y esta es mi mayor cosecha artística. Dios sabe hasta dónde es cierta y verdadera mi libertad. Dios sabe cuánto he sufrido para que el ritmo no traspasara esa libertad y cayera en libertinaje. Dios sabe hasta qué bordes espeluznantes me he asomado, colmado de miedo, temeroso de que todo se vaya a morir a fondo para que mi pobre ánima viva. Comencemos determinando el origen de la palabra trilce. Juan Asturrizaga, poeta peruano, relata que Vallejo inicialmente tituló al poemario Cráneos de Bronce, mas debido a críticas de sus amigos decidió modificarlo. Sin embargo, cuando decidió hacerlo, las 3 primeras páginas habían sido impresas y manifestaron que la corrección de estas hojas costaría 3 libras más. Tanta preocupación sintió Vallejo que por varias veces se repitió la palabra 3 y la repitió hasta deformarla, dando como resultado al neologismo trilce. Y así decidió que su libro llevaría dicho nombre. Sin embargo, otros estudiosos dieron pie a otras teorías, dentro de las cuales señalaron que la palabra trilce sería el producto de la unión de triste y dulce, o que se trataría del nombre de alguna flor originaria de Santiago de Chuco. Trilce es el poemario más radical e importante del vate César Vallejo. Fue escrito en una etapa muy oscura y lúgubre para el poeta, ya que atravesaba por momentos desgarradores e irreparables. Algunos de estos sucesos fueron el fallecimiento de su madre y amigo Abraham Valdelomar,
el ser acusado injustamente de ser un agitador e incendiario, atravesar por un fracaso amoroso teñido de escándalo y el de ser despedido como maestro en Lima, haciéndolo sentir que no pertenecía totalmente a ese lugar. Respecto a su estructura del poemario, este está conformado por un total de 77 poemas, los cuales están numerados con dígitos romanos y no cuentan con título. Y para poder disfrutar de esta peculiar estructura, debemos enfocarnos en cada poema del libro por individual, ya que cada unidad subsiste por sí misma. Referente a la técnica poética utilizada, Vallejo rompe con cualquier influencia literaria o imitación. Es concebida como una osada liberación de las métricas y rimas, así como también de lógica o sintaxis aparente. Se caracteriza también por la reutilización de palabras antiguas, pero también por emplear neologismos, además de utilizar términos científicos y expresiones populares. Dentro del poemario, en la segunda estrofa, cuenta cómo los alimentó, cuidó de la mejor manera posible y cómo la madre también sufrió cuando uno de sus hijos murió en infancia. La tercera estrofa indica que la alegría de los niños bajo el amparo de la madre duraba todo el día, como una especie de aliento espiritual, aunque la madre no pudo dar mucho. La cuarta estrofa recuerda a la madre muerta hace mucho tiempo, en tiempo presente. Su yo poético fue sofocado por las migajas de pan, por lo que la imagen de su madre apareció en su mente. También sintió la pulsación de su madre desde la infancia hasta la última despedida. Tan dulce su unión verdadera a su cuerpo y el último rincón de su alma. La última estrofa es un marcado contraste con la sociedad en la que vive. El yo poético egocéntrico, la marca registrada de otros que quieren cobrar el precio de los alimentos del pan obtenido en la infancia, como si estuvieran pagando por él viejos billetes de cosas que parecen gratis, como el alimento amoroso de una madre para un niño. El poeta no entiende lo que está pasando, casi como un niño que le pide a su madre que le explique o le ayude a entender que es huérfano, miserable, abandonado en un mundo hostil. Así, muerta, inmortal, así, por donde hay que pasar tan de puntillas, que hasta mi padre para ir por allí, humildóse hasta menos de la mitad del hombre, hasta ser el primer pequeño que tuviste. Así, muerta, inmortal, así, entre la columnada de tus huesos, que no puede caer ni a lloros, y a cuyo lado el destino no pudo entrometer ni un solo dedo suyo, así, muerta, inmortal. Este documental nos ha llevado por un viaje increíble a través de la vida y obra de nuestro gran César Vallejo, y en particular su obra maestra Trilce. Espero que hayas disfrutado y aprendido tanto como nosotros de esta experiencia. Vallejo nos dejó una herencia literaria que trasciende épocas y culturas. Su poesía se mantiene vigente y su legado sigue inspirando a nuevas generaciones, de fondo al hombre detrás de las palabras. Fue un honor poder explorar su obra y su vida. Conocer más ha servido a captar la curiosidad y el interés por la poesía en nuestros corazones. Gracias por acompañarnos en este viaje y por permitirnos compartir contigo esta fascinante mirada al universo poético de César Vallejo. Como él mismo escribió una vez, saber más es ser más libre. Y esperamos que en ese sentido, este documental te haya dejado una semilla de inspiración que los acompañe en su día a día. Hasta la próxima aventura poética. Gracias.